José tenía manos moldeadas por el tiempo, dedos gruesos como raíces de olivo y ojos oscuros que parecían haberlo visto todo. Vivía en un pueblo olvidado entre las secas montañas de Castilla-La Mancha, donde el viento hablaba más que la gente y el silencio de las mañanas solo lo rompía el lejano mugido de una vaca o el crujir de un antiguo arado. Era una mañana y la España rural aún conservaba las cicatrices de la guerra, el miedo y la pobreza. José nunca aprendió a leer, pero sabía hablar como si estuviera rezando. Plantaba patatas, cuidaba algunas gallinas e iba a misa todos los domingos vistiendo la misma camisa a cuadros gastada que había heredado de su padre. Era conocido por todos como un buen hombre, de esos que ofrecen el último trozo de pan sin pensarlo dos veces. Aquel día en concreto, un miércoles que empezó más frío de lo habitual, José se despertó antes que el sol, como siempre. Había soñado con una tormenta, lo que para él era señal de cambio. Bebió su café, negro con pan rallado duro, y se dirigió al campo con la azada al hombro y el rosario en el bolsillo, como lo hacía desde niño. Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia su pequeña parcela de tierra, notó que algo en el aire era diferente. El cielo, aunque claro, se sentía pesado como si contuviera la respiración. Cuando llegó al campo, vio una figura parada junto a su olivo más antiguo. Un hombre con un traje oscuro, zapatos brillantes como si nunca hubieran tocado el suelo y una sonrisa que parecía más bien un fino corte en su rostro. No había ninguna duda, ese día sería diferente a todos los demás. José, que no era hombre de asustarse fácilmente, se detuvo a unos metros del visitante y observó en silencio. Sintió un escalofrío recorrer su columna, no por miedo, sino por algo más antiguo y más instintivo, como un animal que percibe la presencia de un depredador. El hombre elegante se giró lentamente, como si supiera exactamente dónde estaba José, y extendió su mano con una sonrisa fría, demasiado educada para aquella escena de polvo y sencillez. Dijo que era un viajero de negocios, perdido en el interior, en busca de tierras promisorias, pero había algo en sus ojos, un brillo profundo, oscuro, como un pozo sin fondo, que hacía que a Joseph le picara la piel por dentro. A pesar de sus sospechas, José no le dio la espalda. Invitó al hombre a sentarse en un tocón de árbol cercano y él también se sentó, siempre con la azada entre las rodillas, como si sostuviera un bastón. La conversación comenzó con preguntas triviales. ¿Cuántas hectáreas cultivaba? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Si estaba satisfecho con la vida que llevaba? José contestó todo con calma, con esa sabiduría seca de quien aprende más escuchando que hablando. Hasta que, sin previo aviso, el elegante hombre le ofreció una bolsa de cuero llena de monedas de oro, brillante como el sol del mediodía. Dijo que era solo un regalo, una muestra de lo que estaba por venir. Todo lo que tenía que hacer era aceptar. Una propuesta simple. José no necesitó preguntar qué era. Sintió que se le revolvía el estómago y que el aire a su alrededor se volvía pesado como plomo. Allí, en ese momento, lo supe con certeza. Estaba frente al diablo. José miró al extraño sin parpadear. Entonces miró al suelo, se rascó la rala barba y dejó escapar un largo suspiro, como quien siente lástima por alguien. Él rechazó el oro sin levantar la voz, diciendo que no le servía de nada, que la tierra ya le daba todo lo que necesitaba, incluso en los años malos. El hombre elegante insistió, ahora con un tono más meloso, casi cantarín, diciendo que a Dios no le importaría, que él merecía una vida mejor, una casa más grande, pan fresco todos los días. Pero José simplemente sacó el rosario de su bolsillo, pasó los dedos sobre las vetas de la madera y dijo, con la misma firmeza con la que se clava una estaca en la tierra, «Mi alma tiene dueño y no está en venta». El viento soplaba fuerte en ese momento, levantando polvo como si la
Tierra misma hubiera aprobado sus palabras. El diablo, al darse cuenta de que la tentación directa no tendría ningún efecto, cambió su estrategia. Se levantó elegantemente, se sacudió el polvo del traje sin prisa y dijo que volvería. José se quedó allí sentado un rato más, viendo cómo la silueta del hombre desaparecía entre los arbustos, como si se hubiera evaporado. Regresó a trabajar como si nada hubiera pasado, pero en el fondo lo sabía. Esto era solo el principio. Esa noche durmió mal. Oyó y pasos alrededor de la casa, ladridos que no venían de ninguna parte, y el gallo cantó a las 2 de la mañana, señal que, según su abuela, era de mal augurio. En el fondo, José sentía que el diablo ya no vendría con oro. Vendría con algo peor: dudas, miedo y tal vez hasta la cara de la persona amada. A la mañana siguiente, todo parecía igual, pero había una inquietud en el aire que José no podía ignorar. Las gallinas cacareaban sin motivo, la leche de la vaca tenía un sabor extraño por la mañana, e inexplicablemente la azada que dejó apoyada en la puerta estaba atascada en medio del jardín, como si alguien la hubiera puesto allí en un gesto de enfado o desafío. Sintió una incomodidad en el pecho, no de miedo, sino de alerta. Encendió una vela en el pequeño altar de la sala y esparció sal gruesa por la casa, una antigua práctica que había heredado de su madre. Sin embargo, esa misma tarde encontró un sobre lujoso en su puerta, papel grueso, olor a incienso y una tentadora propuesta escrita con una letra elegante. Lo más curioso, el papel estaba completamente seco, incluso después de la llovizna constante que había caído durante todo el día. A partir de ese día, José se dio cuenta de que el diablo ya no intentaría corromperlo con promesas directas, sino a través de situaciones disfrazadas de suerte. Apareció un viajero ofreciendo trabajo fácil y bien remunerado en tierras lejanas. Entonces un sacerdote desconocido lo visitó, sugiriéndole que tal vez era hora de pensar más en sí mismo que en los sacrificios. En otra ocasión, una señora que nunca había visto antes dejó una cesta de panes dulces en la puerta sin dar explicaciones. Todo parecía un regalo divino, pero tenía un peso invisible, una artificialidad disfrazada de bendición. José, con su sencilla sabiduría, comenzó a desconfiar de todo lo que fuera demasiado fácil. Había aprendido de la tierra y de los años que lo que nace sin esfuerzo casi siempre muere sin valor. Esa tarde, el cielo estaba cubierto de densas nubes, anunciando otra prueba divina. José caminaba por los campos, con la mirada atenta a los detalles de la naturaleza. Cada grano de polvo parecía dar testimonio de las consecuencias de una batalla invisible. El silencio del pueblo fue interrumpido por el sonido lejano de pasos que no se podían oír. La ausencia del hombre del traje había dejado un residuo de inquietud en el aire. El campesino sintió dentro de sí el pulso de una fuerza adversa sutil e implacable. En cada movimiento de las hojas vio una señal de advertencia de tiempos antiguos. Su fe, firme como una roca, resistió la tormenta que se acercaba. Al anochecer, el viento traía murmullos que sonaban como voces antiguas. El brillo del oro nunca encantó, pero reveló los riesgos de rendirse ante lo intangible. Cada experiencia reforzó la convicción de que el bien se manifiesta en la sencillez. La sabiduría recogida de la tierra se fusionó con la memoria de los rituales de sus antepasados. Los desafíos se parecían a estaciones, transitorios y transformadores. En el fondo, las enseñanzas divinas se entrelazaban con las huellas de las pruebas enfrentadas. Las señales sutiles del diablo fueron enfrentadas con un corazón devoto y resuelto. En ese crepúsculo, el viaje de José adquirió los contornos de una epopeya silenciosa. Esa noche, José tuvo un sueño extraño. Estaba en la cima de una colina, rodeado de árboles secos y un cielo tan rojo como brasas. A su alrededor,
Unas figuras susurraban palabras que no tenían sentido, pero que tenían un peso casi físico, como si intentaran empujarlo colina abajo. En el centro del sueño, vio nuevamente al hombre de traje, ahora con ojos como carbones encendidos y una sonrisa que no parecía humana. El hombre señaló una puerta dorada y dijo que todo lo que tenía que hacer era entrar y todo cambiaría. Pero, incluso mientras dormía, José dudó. Se despertó sudado, pero con la determinación de quien sabía que si cruzaba esa puerta, perdería todo lo que realmente importaba: su paz, su dignidad, su fe. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas desgracias que, en conjunto, intentaron erosionar su paciencia. La lluvia se retrasó durante semanas, las cosechas se marchitaron antes de tiempo, una de las gallinas desapareció misteriosamente, e incluso el perro que siempre lo acompañaba comenzó a aullar al vacío, como si viera lo que los ojos humanos no podían ver. Aún así, José se mantuvo firme. Cada mañana se arrodillaba en el mismo rincón de la cocina, frente a una imagen de la Virgen María que había heredado de su madre, y solo pedía fuerzas para no caer. No oraba por riquezas ni buenas cosechas, sino por claridad, por seguir viendo más allá de las apariencias. Sentí que la verdadera lucha no era con un ser con cuernos, sino con las pequeñas concesiones de la vida cotidiana. En una tarde bochornosa, cuando el cielo parecía tragarse al sol en una bruma color óxido, José presentía que algo definitivo se acercaba. El aire se hizo más denso y de repente los pájaros guardaron silencio, como si supieran que no debían cantar. Estaba en el campo de maíz, revisando las últimas mazorcas de maíz, cuando notó una presencia parada justo frente a él. Era de nuevo el hombre de traje, pero ahora sin máscara. Su piel parecía hecha de sombra y sus ojos transmitían una rabia silenciosa. Sin decir palabra, el visitante extendió la mano y del suelo brotaron monedas de oro, brillando como fuego nuevo. La tierra agrietada bajo sus pies parecía clamar por esa fácil salvación, pero José permaneció inmóvil, observando la escena como si se tratara de una obra antigua cuyo desenlace ya conocía. En lugar de retirarse o esconderse, José respiró profundamente, cerró los ojos por unos segundos y tocó el suelo con las yemas de los dedos, sintiendo la rugosidad de la tierra que sostenía su vida. El simple gesto, aprendido de su padre, pareció sellar su elección. Cuando volvió a abrir los ojos, las monedas habían empezado a marchitarse, como fruta pudriéndose al sol. El hombre de traje parecía perder gradualmente su forma, como pintura que se corre bajo la lluvia. Aún así, no se rindió de inmediato. Alrededor de José aparecían imágenes de una vida diferente, una casa de ladrillo, comida en abundancia, risas fáciles, descanso. Pero él sabía que nada de eso era real. Era solo otro espejismo moldeado por los deseos de aquellos que se cansan de luchar. Y todavía no estaba cansado. La figura frente a él comenzó a desvanecerse como humo, arrastrado por el viento sin dejar ni sombra ni sonido. El último intento de seducción parecía haberse disuelto en la firmeza de aquel campesino de manos callosas y fe inquebrantable. José permaneció quieto durante largos minutos, observando el maizal en silencio, como si escuchara una respuesta que venía del mismo corazón de la tierra. Allí, en esa soledad llena de significado, comprendió que el verdadero poder no estaba en resistir las tentaciones, sino en la certeza de quién uno es. Humildad con la que siempre había vivido se había convertido en su mayor armadura, una fuerza invisible que ninguna promesa vacía podía penetrar. Esa noche, el sueño llegó tranquilamente, como el agua en un pozo profundo. No había ruidos extraños, ni sueños perturbadores, solo el canto constante de los grillos y el ligero susurro de las hojas en el viento. Por primera vez en días, José amaneció descansado,
con el alma ligera y los ojos brillantes como si los hubieran lavado desde adentro. El gallo cantó en el momento oportuno. La leche salió dulcemente de la vaca e incluso la gallina desaparecida reapareció con 3 polluelos a cuestas. Todo parecía haber vuelto a su lugar, no porque el mal hubiera desaparecido, sino porque José se había establecido donde nada podía moverlo. La paz, en resumen, no nace de la ausencia de pruebas, sino del coraje de permanecer íntegros en medio de ellas. En los días que siguieron, la vida de José continuó con su sencilla rutina, pero ahora miraba cada tarea con un renovado sentido de propósito. El trabajo en el campo, antes arduo y solitario, se convirtió en un acto sagrado, una conexión con algo más grande que uno mismo. Sabía que el diablo podía regresar en otra forma, con otro disfraz, pero ahora entendía que la verdadera batalla no estaba en las tentaciones externas, estaba en la constancia de su fe y la fortaleza de su espíritu. José sonrió, recordando aquellas palabras que siempre decía su abuela. La tentación nunca es contra el cuerpo, es contra el corazón. Y su corazón era inquebrantable. A medida que pasaban los meses y las estaciones cambiaban, la tierra, que había mostrado signos de frustración, comenzó a renovarse. Las semillas plantadas en tiempos de escasez ahora florecieron abundantemente. El maíz creció alto y frondoso. Los olivos dieron frutos más grandes de lo que jamás había imaginado. José no se dejó engañar por esta prosperidad. Sabía que nada de esto venía como una recompensa. Fue la consecuencia natural de su paciencia, su trabajo duro y la fe que mantuvo intacta. Cuando finalmente el hombre del traje ya no apareció, José comprendió que el verdadero triunfo no estaba en la victoria sobre el diablo, sino en aceptar la vida como es. Sencilla, pero llena de sentido para quien sabe vivirla con verdad. José ahora miraba el horizonte cada día con una serenidad que solo la experiencia puede brindar. Sabía que la vida siempre sería un campo de batalla, pero no con enemigos visibles, como el diablo, sino con las dudas internas que surgen cuando el mundo intenta desviarnos de nuestra esencia. Continuó trabajando, cultivando su tierra, rezando, pero había algo diferente en su mirada, una confianza silenciosa. Una paz lograda con sus propios esfuerzos y una fe inquebrantable. Ya no había miedos que lo paralizaran, pues sabía en su corazón que nadie podía quitarle lo que verdaderamente era suyo, su libertad interior. Con cada grano de arroz que cosechaba, con cada árbol que podaba, José sentía que cumplía su misión. Se había convertido en una leyenda, no porque hubiera vencido al diablo en un duelo de fuerza, sino porque supo permanecer fiel, incluso cuando el mundo entero parecía desmoronarse. En su vida sencilla pero profunda, supo que el mayor tesoro no estaba en el oro ni en las riquezas materiales, sino en mantenerse firme frente a las tentaciones de la vida. José fue la prueba viviente de que con fe, honestidad y humildad, no hay fuerza en el mundo que pueda corromper un corazón verdadero. Y así continuó su viaje, seguro de que al final lo que realmente importa es la paz que uno lleva dentro de sí.